Llegaron del mar, una marea voraz de guerreros barbudos. Vikingos se llamaban a sí mismos, hombres del norte, asaltantes, conquistadores. Sus barcos largos, elegantes y veloces cortaban las olas como lobos en la caza. El miedo era su heraldo, su hambre de gloria y oro, incomparable. Desde los fiordos helados de Escandinavia habían navegado, buscando fortuna y conquista. Su leyenda los precedía. Los relatos de su ferocidad resonaban por toda la tierra, infundiendo terror en los corazones de los hombres. Eran una fuerza de la naturaleza, salvajes e indomables, una tormenta a punto de estallar en las costas de Inglaterra. El suyo era un mundo de sangre y hierro, donde la fuerza hacía el derecho y los dioses favorecían a los audaces. Adoraban a Odín, el padre de todo, dios de la guerra y la sabiduría, y a Thor, el dios del trueno, cuyo poderoso martillo podía destrozar montañas. A Valhalla, su salón de héroes, aspiraban, donde los guerreros festejaban por la eternidad. El aire era denso de miedo. El año era 878 después de Cristo. El lugar, Eddington, en el corazón de Wessex. Aquí se decidiría el destino de Inglaterra. El rey sajón Alfredo, la última esperanza de su pueblo, se enfrentaba al poderío del gran ejército pagano vikingo, liderado por el astuto caudillo Guthrum. El campo estaba listo para un choque de civilizaciones. Por un lado, los sajones, con la espalda contra la pared, luchando por sus hogares y su propia existencia. Su muro de escudos, una formidable barrera de madera y hierro, estaba listo para recibir el ataque vikingo. Eran el yunque sobre el que caería el martillo vikingo. Pero los vikingos, confiados en su fuerza e impulsados por la promesa del saqueo, estaban ansiosos por la batalla. Avanzaron, una ola de berserkers gritando y guerreros experimentados, con sus hachas brillando bajo el pálido sol. Su hambre de victoria era palpable, una fuerza palpable que amenazaba con arrasar con todo. A la cabeza de las fuerzas sajonas estaba Alfredo, un rey forjado en el fuego de la adversidad. Joven, devoto y resuelto, era la encarnación de la resistencia sajona. Su valentía inspiraba a sus hombres, su voluntad inquebrantable. Se mantendría con su pueblo o caería con ellos. Frente a él, Guthrum, el caudillo vikingo, un estratega de renombre y un guerrero de temible reputación. Su único ojo ardía de ambición, su mirada fija en el premio, el reino de Wessex y la subyugación de Inglaterra. Sus órdenes resonaban, agudas y claras, orquestando el ataque vikingo. El aire crepitaba de tensión a medida que los dos ejércitos se acercaban. El destino de Inglaterra pendía de un hilo, sostenido por los hilos del destino. Era una batalla de la que se cantaría durante generaciones, un choque de titanes que determinaría el curso de la historia. Los vikingos atacaron con la fuerza de una tempestad. Sus gritos de batalla, un aterrador coro de rabia y desafío, resonaron por todo el campo de batalla. El suelo tembló bajo su carga al chocar contra el muro de escudos sajón. El aire estaba denso con el olor a sudor, sangre y miedo. Las hachas destellaban, mordiendo madera y carne. Las espadas chocaban, chispas volaban. Los sajones, disciplinados y resueltos, enfrentaron la embestida vikinga con sombría determinación. El muro de escudo resistió, pero por poco. Por cada vikingo que caía, otro parecía ocupar su lugar. La batalla rugía, un torbellino caótico de muerte y destrucción. Los hombres luchaban como lobos, enzarzados en un combate mortal. El suelo estaba resbaladizo de sangre. El aire se llenó con los gemidos de los moribundos y los rugidos triunfantes de los vencedores. Sección 5. Valhalla espera. Entre los vikingos se apoderó un frenesí. Estos eran los berserkers, guerreros que luchaban con un abandono furioso, alimentados por una rabia primigenia. Eran un torbellino de destrucción, sin importarles su propia seguridad, buscando solo matar y morir en glorioso combate. Eran los elegidos de Odín, marcados para la muerte y destinados a Valhalla. Sus ojos ardían con una luz aterradora, sus cuerpos marcados con las cicatrices de innumerables batallas. Eran la encarnación de la ferocidad vikinga, una fuerza de la naturaleza desatada sobre los sajones. Su furia era aterradora de contemplar, su fuerza casi sobrehumana. Eran una fuerza que parecía imparable, una marea de destrucción que amenazaba con engullir las líneas sajonas. Pero aún así,
Los sajones resistieron. Su coraje y disciplina un baluarte contra el ataque vikingo. Sección 6. El muro de escudos resiste. El muro de escudos sajón se dobló pero no se rompió. Lucharon con el coraje nacido de la desesperación, sabiendo que la derrota significaba la esclavitud o la muerte para ellos y sus familias. Su disciplina y entrenamiento comenzaron a notarse a medida que explotaban los huecos en las filas vikingas. Sus espadas encontraban puntos débiles en la armadura del enemigo. El rey Alfredo, un faro de esperanza en medio de la carnicería, luchó como un poseso. Su voz resonó por encima del estruendo de la batalla, instando a sus hombres a seguir adelante. Su coraje los inspiró, su determinación alimentó la suya propia. Él era su rey, su escudo y su espada. La marea de la batalla comenzó a cambiar. La furia vikinga inicial se había agotado. Sus ataques se volvían más desiguales, menos organizados. Los sajones, sintiendo que la victoria podía estar a su alcance, lucharon con renovado vigor. Empujaron a los invasores, centímetro a sangriento centímetro. Sección 7. Un rescate de rey. Los vikingos, sintiendo la derrota, comenzaron a ceder terreno. Su retirada pronto se convirtió en una derrota, una caótica lucha por escapar del campo de batalla. Guthrum, herido y derrotado, se vio obligado a huir con sus guerreros restantes, dejando atrás sus sueños de conquista y un campo de batalla sembrado de sus muertos. Alfredo, magnánimo en la victoria, perdonó la vida de Guthrum, pero a un precio. El líder vikingo se vio obligado a aceptar el bautismo y convertirse en vasallo de Alfredo, reconociendo la supremacía del rey sajón. Fue un punto de inflexión en la historia inglesa que marcó el principio del fin de la amenaza vikinga. La victoria en Edington aseguró Wessex y allanó el camino para la unificación de Inglaterra bajo los descendientes de Alfredo. Fue un testimonio del coraje sajón, la disciplina y el liderazgo de un rey que se negó a ceder a la desesperación. Sección 8. El legado de los vikingos. Los vikingos, aunque derrotados en Edington, dejaron una huella imborrable en Inglaterra. No eran meros asaltantes salvajes, sino hábiles marinos, comerciantes y exploradores. Su sangre se mezcló con la de los sajones, creando una nueva identidad inglesa, forjada en los fuegos del conflicto. Su influencia todavía se puede ver hoy en día, en los nombres de los lugares, en el idioma y en el propio ADN del pueblo inglés. Sus sagas y leyendas siguen inspirando y cautivando, un testimonio de su perdurable legado. Fueron una fuerza de cambio, un catalizador para la creación de una nueva Inglaterra. La era vikinga, aunque marcada por la violencia y la agitación, fue también una época de gran intercambio cultural y exploración. Los vikingos, esos feroces guerreros del norte, jugaron un papel fundamental en la configuración del destino de Inglaterra y, de hecho, de la propia Europa. Su historia es un recordatorio de que de las cenizas del conflicto pueden surgir nuevos comienzos. Sección 9. Ecos del norte. Incluso hoy, siglos después de que el último barco largo vikingo navegara por los mares, sus ecos se pueden oír. En el romper de las olas en la orilla, en el aullido del viento a través de los páramos, su espíritu sigue vivo. Nos recuerdan que el coraje, la resistencia y la voluntad de sobrevivir pueden superar incluso los desafíos más desalentadores. Los vikingos, esos asaltantes del norte, pueden haber desaparecido, pero están lejos de ser olvidados. Sus historias siguen resonando en nosotros, recordándonos el poder de la resistencia humana, el atractivo de la aventura y el perdurable legado del pasado. Son parte de nuestra historia, nuestra sangre y nuestra imaginación. Su saga es un testimonio del espíritu humano, del poder perdurable del coraje y del atractivo perdurable de la aventura. Nos recuerdan que el pasado nunca desaparece por completo, que sus ecos siguen moldeando el presente y el futuro. Los vikingos, esos feroces guerreros del norte, ocuparán para siempre un lugar en nuestra imaginación colectiva.